Continuamos aquí en Espresso Italiano y ahora sí en compañía de nuestro entrevistado, el arquitecto Omar Del Giorgio, quien nos va a contar sobre los monumentos representativos de la colectividad italiana en nuestra ciudad, del estilo arquitectónico italiano, bueno, y demás. Así que bueno, bienvenido Omar, ¿cómo estás? Buen día. Bien, buen día, ¿cómo te va, Cecilia? Muy bien, y bueno, la idea era justamente esto, ¿no? Abordar este tema, bueno, que es interesante, bueno, un poco conociendo la ciudad. Monumentos, bueno, se me vienen a la mente ahora como el de los pescadores, bueno, está todos en la zona del puerto, ¿no? Sobre todo que son característicos, sí, que bueno, marcan una tendencia. yo te voy a contar desde más o menos lo que yo sé, porque, digamos, soy un italiano de tercera generación, pero Exacto. realmente estoy relacionado con toda la comunidad italiana, porque estoy casado con una hija de italianos directos, y además viví toda mi vida casi en el barrio del Puerto, con lo cual tanto los compañeros de juego de la infancia como los compañeros de colegio pertenecían todos a la comunidad italiana asentada en el puerto, que la mayoría son pescadores, ¿no? Bueno, y como bien decís, es una presencia fuerte en la ciudad, la comunidad italiana, y han hecho sentir su presencia con distintos monumentos. El primero de los primeros que recuerdo es el Monumento del Pescador, que está emplazado ahí en la plazoleta del antiguo Puente Escurra. Esa es una obra que la impulsó la Sociedad de Pescadores, Necochea Quequén, que en esa época era fuerte en su accionar debido al gran parque pesquero que había acá, ¿no? Y según lo que me han contado, no porque yo lo sepa, pero se hizo con donaciones de hélices rotas de las lanchas, que las fundían y con eso armaron el monumento, que lo hizo un artesano local, el señor Ciro Matula, y se inauguró en el año 1973. Ya expresa en sí mismo el monumento el trabajo rudo que hacen los pescadores, o que hacían al menos en esa época, ¿no? Sí, sí, en la cómo que no había cargaban tanta las redes. tecnología, Sí, tirando exacto. de las redes al hombro, todo con fuerza bruta. Yo recuerdo, y quien haya andado por el puerto en muchas oportunidades, verá cómo estiraban las redes, las arreglaban, alargaban los cabos, que son las sogas o los cables con los cuales después tiran las redes en el mar, para trenzarlos, para arreglarlos, para engrasarlos, para que tuvieran una vida útil un poco más prolongada. Así que todo ese trabajo rudo, y después el trabajo a bordo en los primeros tiempos también era mucho manual, cuando la pesca la anchoita, que se tiraba tanto la red con las manos, es decir, han dejado parte de su vida ahí, ¿no? Sí. Después otro monumento muy representativo es el de la loba, que se está emplazado en el centro, es el único que se alejó un poco del puerto, porque está justamente emplazado frente al edificio Italia. Claro, sí, tiene el porqué justamente de estar ahí. Sí. Esa es una obra que hicieron el arquitecto danés y Aleso, y también a través de la gran participación del señor Sabatini, que en esa época estaba en la comisión, hicieron una colecta de bronce. De bronce, donaban llaves, cualquier artefacto de bronce que se pudiera aprovechar para fundirlo, ¿no? Y después, a través de un molde que se usa en distintas partes del país, se fundió en Arcebi, el señor Secreto, que en esa época tenía la fundición ahí por el puerto, fue el encargado de ejecutar el monumento ese. Claro. En esto digo, no sé si hay muchos, no sé si se caracteriza, diríamos, la ciudad por tener este estilo, digo, arquitectónico italiano, digo, no sé si se puede ver en algún detalle o no. No, no ¿O mucho, no tanto no tanto, no, porque, digamos, llegó la masa migratoria que llegó, casi todo en su primer pisada en la Argentina quedaron en los alrededores de la Boca. Por ejemplo, venían con una habilidad innata que era la de manejar botes, porque allá en Italia, y eso me lo contaba mi suegro que vino desde chico, se pescaba artesanalmente ahí en la orillita con unos botecitos a remo y las redes, ¿no? Entonces cuando vinieron acá, muchos de los, por ejemplo el abuelo de mi señora, que se radicaban en la Boca, eran boteros, cruzaban la gente desde la Boca hasta Avellaneda, hacían ese trabajo, y bueno, y creo que el otro abuelo también, ¿no? Y después, un poco atraídos por la pesca, se vinieron radicando acá en Necochea, y llegaban y bueno, armaron una comunidad, se ayudaban mucho entre ellos, los paisanos, como decían ellos, que se conocían de Italia o que sabían que tenían familiares próximos en Italia, venían y se ayudaban y hacían su casita a pulmón, trabajando después de las horas de pesca, venían y hacían la pieza. Así que poco estilo, mucho trabajo, sí, y mucha voluntad de progresar. O sea, yo creo que fueron de los primeros, entre ellos y los españoles, que trajeron mucha cultura de trabajo.
que lamentablemente con los años se ha ido perdiendo, pero bueno, pero fueron muy anegados y bueno, es una cosa que también, perdón, se puede ver en Italia. Claro. Que tuve la suerte de ir, también lo vi. Eso te iba a preguntar que... Si querés, redondeamos con los monumentos, que no tengo muchos más. Está una que es muy significativa, que es la familia del pescador italiano, que representa la espera de las familias cuando los pescadores salen al mar y que nunca se sabe si van a volver. Hoy en día hay una tecnología, hay unas naves con muchísimo equipamiento y ya hace años que por alguna situación muy particular de mala maniobra o de sobrecarga no se pierden naves, ¿no? Pero hace muchos años atrás las lanchitas de madera, esas frágiles que había, donde venía un temporal y los agarraba, que no tenían ni brújula, ni radar, ni sonda, ni nada de esas cosas, se perdían. Yo he perdido montones de amigos así que fallecieron en la pesca, ¿no? Y una de las primeras tragedias que me acuerdo, yo era chico, estaba en quinto grado, o sea que tendría 11 años, fue la del San Marcos, un barco que se estrelló contra la escollera y que murieron todos sus tripulantes menos uno que se salvó. Y bueno, y la hija del dueño de ese barco estaba en el colegio junto conmigo. Y cuando la escuela 7, que era la escuela que estaba ubicada en 59 y 34, que ahora desapareció, era casi toda la comunidad que había era hijo de pescadores. O sea que cuando se corrió la voz que se había hundido una lancha en el puerto, era una de llorar todos los chicos, estaba hablando de chicos de 12 años, claro, para abajo, y todos estaban pensando que podía ser alguno de su familia. Y bueno, en ese caso fue la familia Stabile, Santos Palmiro Stabile, que vivía ahí en la 28, que fue la lancha que se rompió, y que murieron todos, ¿no? Y bueno, y que después, con el correr de los años, cuando yo me pongo de novio y me caso con la hija de Bruno, mi señora es Bruno de apellido, me entero que mi suegra a lo mejor tendría que haber venido en ese barco, porque en esa época cuando se fueron a pescar, se iba a ir con esa lancha y iba a volver con esa lancha, porque ya en esos tiempos se hacía esa pesca nómade, que se iban al sur, a la pesca de langostino, de otras especies que acá no hay, y a la vuelta tuvo ese, bueno, y mi suegra le dijo tanto que no se fuera, no sé, como un presentimiento, que se bajó de la lancha con el bolso hecho y con la almohada que se llevaba. Se quedó y bueno, y eso le salvó la vida, ¿no? Mirá vos. Esas anécdotas que hay en el ambiente de la pesca, hay muchas de esas, ¿viste? Sí, bueno, y después otro, que no es un monumento, pero sí es una advocación muy importante, es la Virgen Estela Maris, que está emplazada ahí en la Plaza del Tordillo. Bueno, que mi señora la pintó porque se la llevaron como familia de pescadores sobrevivientes y bueno, la pintó y la puso ahí. Esa es la patrona de los navegantes y de los viajeros. La Virgen Estela Maris, bueno, tiene una historia, o la anécdota que dice que en un temporal muy grande había una lancha a la deriva que se perdió en el mar y que estaba a punto de zozobrar con sus tripulantes. Te imaginás, sería una lanchita de esa remo, muy precaria, y bueno, y los italianos por lo general son muy creyentes, ¿viste? Muy devotos. Sí, religiosos, exacto. Muy religiosos. Entonces uno de los tripulantes empezó a rezar y decía que alguien los iba a salvar, porque no podía ser de que ellos murieran así. Entonces le imploraba a Dios y de repente dice que se calmaron las aguas y apareció una estrella cuando se va la tormenta, y a través de esa estrella ellos lograron guiarse para volver a puerto. Y Estela Maris precisamente significa estrella del mar, y de ahí quedó como patrona, ¿no? Esa es un poco la historia y el mito de la creencia, ¿no? Sí. Y además este lugar, digo, quedó muy lindo cuando lo readecuaron, ¿no? Porque se puso la grúa, bueno. Sí, se armó con esa lancha que está puesta ahí, Tordillo, era de cuñado de mi suegro. En un momento esa lancha se fue a pique en el puerto, no sé si vos te acordás. Después la reflotaron, la reconstruyeron, bueno, eso quedó ahí como... Ahora es un paseo turístico. Es un paseo turístico y la gente que viene de afuera le encanta. Sí. Es decir, hace muchos años atrás, cuando yo era chico, el puerto tenía un carisma especial con todas las cantinas que había en el puerto. No sé si vos capaz no las conociste, son muy joven, pero era un paseo que hasta el día de hoy muchas personas que han venido hace 30 años a Necochea y que vuelven, dicen, ¿qué pasó con las cantinitas del puerto? Porque era un paseo muy lindo, era a la orilla del río, se veían llegar las lanchas, cuando las lanchas descargaban, incluso la gente iba y los pescadores les regalaban pescado. Era toda una cosa muy linda, era una feria viva, muy lindo, una feria viva en comunidad con el trabajo de los pescadores y la gente que iba a conocer y ver algo distinto, que no estaba acostumbrado, ¿no? Y después estaban todas las cantinas, el famoso Portofino, Estela Malto, todo eso después, lógicamente, por una cuestión de seguridad y de reordenamiento de los puertos, tuvo que salir de ahí. Y nunca más se reconstruyó, porque eso quedó, en un principio, habían donado las tierras del consorcio para que hicieran todas esas pescaderías donde ahora está la playa Nequén, ahí en la 10.
Y el único que empezó a hacer algo, unas paredes, algo que después lo abandonó, fue Popovich, que él tenía la pescadería Stella Maris en esa época. Y bueno, y quedó ahí, nunca más se hizo nada. Y quedaron nada más que los que están sobre la vía al final. Bien, y ahora sí, Omar del Giorgio, nos vas a contar un poco, bueno, esta experiencia hermosa que viviste en Italia. Tuviste la oportunidad de viajar, bueno, con la familia, ¿no? Y visitar estos pueblos, bueno, donde nacieron los abuelos de tu señora, ¿no? ¿Digo bien? Sí, sí, correcto. Sí, en realidad tuve la fortuna de poder ir 2 veces a Italia. La primera vez, cuando estaba mi hijo viviendo en Barcelona, fuimos por supuesto a visitarlo, estuvimos un mes allá, y a partir de ahí le organizó unas excursiones que ahí te tomas un low cost, como se dice ahora, y te vas a Italia. En esa oportunidad conocimos Roma, Florencia y Venecia, ¿no? Y bueno, Florencia por supuesto era mi meta principal porque la cuna del arte y de la arquitectura a través de los Medici, así que ahí estuvimos recorriendo las catedrales, los museos, ver el David, qué sé yo. Y Roma por supuesto, bueno, ni hablar, todo el que ha ido a Roma alguna vez y pisás el Coliseo, te quedás ahí espantado, porque una cosa es verlo en fotos, verlo en películas, y otra cosa es estar parado ahí ante esa inmensidad de monumento y decir cómo lo hicieron. Claro. Yo que estoy en la construcción, es decir, hoy en día con los elementos que hay, por supuesto que hay grúa y todo, pero si subir esos bloques de granito a esa altura, sin ninguno de esos tipos, te hace pensar así, ¿cómo lo hicieron? Qué genio que eran los tipos, ¿no? Claro, sí, sí. Y una cosa que nos llamó mucho la atención ahí en Italia, se mantienen muy vivas todas las tradiciones, saben y tienen noticia de toda la gente que se vino, que emigró. Y en Roma, cuando vos salís del Coliseo y haces la caminata, perdón, hasta el Foro Romano, llegás al monumento a Felipe Emanuele, que fue el primer presidente que logró la Italia unida, eran distintas condados y cosas así, y ahí en la parte de atrás, que eso le dice la máquina de escribir, allá en Italia pues toda una escalinata larga, toda llena de columnatas y media redonda, parece una antigua máquina esa de las Remington. Sí. Y en la parte de atrás íbamos caminando así y vimos una puerta que decía Museo del Inmigrante. Entonces nos metimos a ver de qué se trataba y logramos encontrar, así todos distintos cuadritos que hay, cuando había venido mi suegro a Argentina, figuraba el nombre, con quién había viajado y en qué barco y qué día. Y mi suegro lo mismo, que habían salido del puerto, generalmente salían del puerto de Génova. De Génova, sí. Y bueno, y estaba todo graficado ahí. Bueno, y después el segundo viaje que tuvimos la oportunidad de hacer, ya lo hicimos un poco más organizado y con más intención. Hicimos el sur de Italia, mis suegros son nativos del sur de Italia, o sea, mi suegro era de Calabria, Reggio Calabria, ciudad de Bagnara, y mi suegra de Sicilia, de Gela, es una ciudad que está bien sobre el Mediterráneo. Entonces organizamos a través de un operador local que vende excursiones a esa zona de Italia, sabiendo que hay tantos italianos, y nos hicimos una excursión por Calabria y Sicilia. Y fuimos con la expresa intención, precisamente, de conocer las casas donde habían nacido ellos, porque una prima de mi suegro había ido unos años antes y había traído una foto de la casa, dice la casa está tal cual. Para que te des una idea, para que te des una idea, mi suegro se vino teniendo 7 años, o sea que era del 29, se vino en el año 36. Y la casa quedó, y la casa de mi suegra está tal cual, por ahí está abandonada, o cuando fuimos nosotros al menos, pero están tal cual, o sea, una cosa que tiene Europa, eso es que conserva las construcciones. Sí, las fachadas se respetan. Yo he oído de los vascos, por ejemplo, que van a sus pueblos nativos y encuentran el caserío tal cual, y ahí en Italia lo mismo. Pero bueno, claro, las ciudades por supuesto han crecido a través de 50, 60 años. Entonces el primer día que decidimos, nosotros estábamos parando ahí en Capo Vaticano, en la zona de cerca de Tropea, en la punta, digamos, de la bota de Calabria, y ahí nos tomamos un taxi y nos fuimos a Bagnara. Y llegamos a Bagnara y donde bajamos nos encontramos con una ciudad que nos hacía recordar la infancia acá. Las mesas en la calle, mesas de madera, con las personas ahí, los viejitos, casi todos, gente grande, vendiendo sus productos. Los productos de huerta, los productos de pescado, a pesar de que ya no se pesca ahí en Bagnara, porque ya se creó el puerto grande pesquero, que es Gioia Tauro, y casi toda la familia de pescadores se han ido ahí, incluso toda la descendencia de la parte de mi suegro, de los Brunos, se trasladaron a Gioia Tauro. Pero ayer se veía toda esa mística y ese colorido de los italianos vendiendo sus ajíes, sus verduras, todos productos de la huerta, que allá la siguen haciendo como si nada. Vos vas a ver que salís y empezás a recorrer y las pequeñas fincas que tienen a lo mejor una manzana, está la finca donde a las 7 de la mañana ya están con los araditos manuales
haciendo la quinta, ¿no? Siembran mucho ají, mucha verdura, y tienen las casas de 3 pisos, porque mantienen la tradición de que en la planta baja viven los padres, y los hijos, a medida que se van independizando, hacen la casa arriba, ¿no? Y arman los condominios italianos. Sí. Muy típico. Bueno, y entonces llegamos a Bañara y decimos, bueno, ¿cómo localizamos ahora la casa? Entonces mi cuñada y mi señora se fueron a la alcaldía, que viene a ser como la intendencia, y las atendieron maravillosamente, sacaron un libro que era del tamaño de esta mesa, donde empezaron a hurgar hasta que encontraron la familia, donde vivían, y bueno, era una dirección que hoy por hoy estaba modificada. Entonces el tipo le dijo, mirá, dice, vayan derecho por la vía Marinela, como le llaman ellos, que es la costanera nuestra, la vía Marinela, y al final de la vía vas a encontrar la casa. Y mi suegro siempre decía que él veía el mar, veía el agua ahí donde pescaban, entonces decíamos, tiene que estar sobre la avenida principal. Bueno, agarramos el taxi, nos fuimos de punta a punta, no encontrábamos la foto ni la casa ni parecida nada. Entonces el tachero, ya canchero, paró en una casa, había una italiana típica esa de las películas, viste, ahí con el delantal lavando la ropa con una pileta fuera de la casa, y le preguntó, ¿para qué? Se armó un alboroto bien alotano, viste, en un ratito empezó a parar a todo el que pasaba preguntando a ver si no conocían alguna familia Bruno, esto de Bruno. Pasó un cartero, era re cómico, te digo, era re cómico, un cartero en una moto Vespa de esas que conocíamos nosotros acá, típica, y le preguntó, lo llamó, no sé, ponele Giuseppe, la familia Bruno, qué sé yo. Entonces se baja el cartero, deja la moto, se ponen a hablar y cada uno opinaba, viste, uno le decía para allá, el otro para allá. Bueno. Yo estaba con mi cuñado pobre, éramos los foráneos, digamos, en esto, y nos reíamos de la situación, porque veíamos esas películas de Lando Busanca, de la época de los Tanos, viste, bien alborotados. La cuestión es que por ahí sale mi cuñada con una que lo llevaba a ver una familia Bruno. Y de repente se le ocurre, no sé a cuál de las dos decir, si no es Bruno, Caratozzolo, que era el apellido de la madre. Ah, dice Caratozzolo, dice acá, a 5 cuadras, dice hay una villa Caratozzolo. Bueno, vamos para allá. Entonces salieron como en procesión, porque ya la mujer se sacó el delantal y ya salió acompañándolo. O sea, una solidaridad con el que va a visitarlos. Exacto, sí. Sí, muy serviciales, muy serviciales, atentos. Te brindaron, hasta nos invitaron a comer. Bueno, entonces salen caminando las 2 o 3 cuadras y llegamos y había como una vueltita, así era como una contracalle, digamos, como una bis, y donde dimos la vuelta, ahí estaba la casa. Tal cual la foto de encontramos. La casa, por supuesto, esa en particular no estaba habitada, pero en la casa de al lado vivían todos los descendientes de los Caratozzolo. Bueno, entonces lo llamaron al hombre, bajó, la señora no estaba, se viró al centro, qué sé yo cuánto. Dice, si ustedes quieren vuelvan a las 12 y la encuentran y hablan con ella, porque casualmente esa mujer tenía el mismo nombre que una tía de mi suegro, que la había criado, que era como su abuela, porque mi suegro se quedó en Italia con la madre, cuando el papá se vino a hacer la América, que se llamaba. Y tardó como 5 años en que los mandara a buscar. O sea que él se crió con su madre y con esa mujer, que era como la abuela de él, ¿no? Entonces él guardaba muchos recuerdos de esa abuela. Y bueno, entonces nos fuimos a dar una vuelta, a recorrer un poquito la ciudad, y a las 12 volvimos, que supuestamente venía esta mujer para tener una charla y preguntarle algo, ¿no? Cuando volvimos, había así, contra unas vereditas angostas de 1 metro y pico, como 5 o 6 sillas, con todas chicas de 30, 30 y pico de años, todas sentaditas ahí, esperando que llegáramos nosotros, porque eran todas Caratozzolo. La que no era de que apareció Caratozzolo era casada con un Caratozzolo. Entonces querían saber, a ver, quiénes eran los que habían venido de América, qué noticias traían y cosas. Bueno, entonces se pusieron a charlar ahí en el callejón ese, y empezaron a arrimarse, ¿viste? Y aparte de los edificios de 3 pisos con balcones, desde arriba había otros que opinaban para abajo. Era la película Tana, ¿viste? Pero nosotros nos divertíamos fenomenal, fantásticamente, pero todo una necesidad de comunicarse y de saber qué había sido. Y bueno, entonces por allá cayó la famosa Santa Caratozzolo, que era la persona que estábamos esperando. Cuando vio ese alboroto y toda esa gente, se metió a la casa, la mujer no quería saber nada. Entonces esta mujer la va a buscar, le explica cómo era la situación, y entonces vino muy así timorata, digamos, a ver qué pasaba. Porque una inquietud que tienen ellos es que puede ir alguno de acá a reclamarles algo de todo lo que quedó. Claro, porque los que se vinieron con lo opuesto. Exacto. Entonces, medio como a ver a qué vas, ¿no? Cuando ya le empezaron a explicar que había por ejemplo, un lazo familiar, que primero decía que no, después por allá, sí, terminó reconociendo, bueno, y ahí se cambiaron banderines, como quien dice, nos invitaba a comer, no, nosotros por supuesto no fuimos porque continuaban con el recorrido. No era la intención, era solamente ir, conocer, bueno, sacamos un par de fotos y pegamos la vuelta. Qué lindo recuerdo. Y así conocimos la casa, sí, muy pintoresco,
recordar todo lo que mi suegro contaba, ¿viste? Lástima que él no lo haya podido ver, nunca quiso volver. Cuando murió esa tía, nunca quiso volver a Italia. Bueno, y nosotros trajimos ese recuerdo. Qué lindo. Para mi señora y mi cuñada, sobre todo, sus hijos, ¿no? Exacto, tal cual. Así que bueno, Omar, muchas gracias por tu testimonio. Bueno, muy lindo todo el recorrido. Nos hiciste viajar a Italia hoy. Muy lindo. Muchas gracias. Te agradezco mucho esta oportunidad y bueno, y que sigas difundiendo la cultura italiana, que de italianos y de españoles todos tenemos un poco, así que sobre todo en esta zona. Exactamente. Agradecido.